Hola nuevamente, bienvenidos a el canal de Ecos de la Palabra, canal de la Iglesia Evangélica Bautista del Turó de la Peira. Esta tarde-noche de este jueves vamos a meditar acerca de una de las armas más poderosas con las cuales Dios ha provisto al creyente, con las cuales Dios ha dotado a sus hijos, y que lamentablemente son muchos los cristianos y cristianas en el mundo que hacen muy poco uso de esta arma poderosa. ¿A qué arma me refiero? A la oración. ¿Y por qué decimos que es una de las armas poderosas? Porque es ahí donde a Dios le damos a conocer todas nuestras angustias, a Dios le damos a conocer todos nuestros anhelos, a Dios le damos a conocer o lo hacemos partícipe de todo aquello que albergamos en nuestro corazón. La oración es comunicarse con Dios, es simple y sencillamente hablar con Dios. Es un diálogo en el cual nosotros tenemos ese privilegio que ningún otro ser humano tiene en el mundo. Solamente los creyentes, solamente los nacidos en el Espíritu son los únicos que tenemos esa libertad de podernos dirigir hacia Dios. Y esto, claro, gracias a el inmenso amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo hacia nosotros, que aceptó venir a morir en una cruz, una horrenda muerte de cruz. Ahí no solamente se perdonaron nuestros pecados, sino que también se nos dio este gran privilegio de podernos dirigir al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del universo, y es a través de lo que la Biblia da a conocer como la oración. Y son muchos los pasajes que nos hablan acerca de este tema, pero vamos a meditar en el que se encuentra en Filipenses 4, en el verso 6, y leo y dice de la siguiente manera: por nada estén ansiosos, si no sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas y con acción de gracias. Y como hemos dicho anteriormente, orar es hablar con Dios. Se dice que el éxito en toda relación se basa en la comunicación efectiva que se tiene entre esposo y esposa, la comunicación efectiva que se tiene en una empresa entre el patrón y los obreros, la comunicación efectiva que existe también en un país entre el gobernante y sus gobernados. Todo radica en la comunicación. Aún en la guerra es de vital importancia la comunicación que debe tener el comandante con los soldados cuando están llevando a cabo una misión en el combate. Así que la comunicación es la base en el éxito de las relaciones. Y en nuestra relación con Dios también es muy importante esa comunicación, y a esa comunicación, como dije anteriormente, se le llama la oración. Hemos dicho entonces, orar es hablar con Dios. Y solamente una persona que no ha sido dotado del Espíritu Santo, ya que Hechos capítulo 1 versos 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Nos dice entonces que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él no viene solo. Él viene con una serie de regalos que le llaman dones, que le llaman carismas, y dentro de esos regalos, dentro de esos dones, dentro de esos carismas, viene la oración. Así que es inconcebible que un creyente no ore, que una persona que ha nacido de nuevo no se dirija hacia su Padre Celestial. Es algo que no se puede concebir. Los creyentes estamos llamados a orar, y somos las únicas personas en el mundo que tenemos esa libertad ante el trono de la gracia para poder comunicarnos con Dios. Nadie más, porque como dije anteriormente, para esto hay que confiar en Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, y es a través de Él que nosotros nos podemos dirigir hacia su Padre. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. También manifestó que Él es el camino al Padre, no solo el camino a la salvación, sino que también el camino a la oración. Es a través de su Hijo Jesucristo que Dios, entonces, cuando nos dirigimos hacia Él, Dios ya no ve el rostro de su servidor, de la persona que está frente a esta cámara, que se llama Giovanni Sierra, sino que a quien Dios ve en el momento en el cual yo me dirijo en el nombre de Jesús a orar, a
a platicar o a hablar con mi Padre Celestial, en ese momento Dios a quien está viendo es a su Hijo Jesús. Porque si Él viera a Giovanni, ninguna de las oraciones fueran contestadas, ni siquiera esa en la cual le dije que yo quería ser perdonado de mis pecados, que yo quería que Jesucristo fuese mi Señor y mi Salvador. Ni siquiera esa oración hubiese sido contestada. Gracias a Dios, Él no me ve a mí, sino a quien ve en mí es a su Hijo Jesucristo. Así que la palabra Pablo, o la palabra nos dice, por medio de Pablo en esta carta, que no debemos de estar afanosos, que no debemos estar con ansiedad absolutamente por nada. Ya sé que hay situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, ya sé que el desempleo, ya sé que la muerte de un ser querido, ya sé que las separaciones entre personas que se aman, ya sé que las amenazas, que pueden ser amenazas de ir a la cárcel por un delito que no se ha cometido, o amenazas de muerte, ya sé que todo eso trae angustia en la vida de cualquier ser humano y no digamos en la del creyente. Sin embargo, la palabra nos dice que en lugar de que todas estas cosas nos perturben, que en lugar de que todas estas cosas nos creen una serie de angustia y que deterioren nuestra salud, que en lugar de eso nosotros debemos de estar confiados en Dios y presentárselo a Él todo en oración. Un consejo que debemos de tener en cuenta y en mente cuando vamos a orar es que la oración no es darle órdenes a Dios. Yo no le voy a ordenar a Dios a través de mi oración y le voy a decir, Señor, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú me des este trabajo, yo quiero que tú me des esta cantidad de ventas si tengo un negocio, yo quiero, Señor, que tú obligues a esa persona que me pague una deuda que me debe, yo quiero, Señor, que esta persona que no me ha perdonado, que me perdone, yo quiero, Señor, que este examen en el cual me fue mal porque no estudié, tú cambies la nota. No, no es eso la oración. La oración no es darle órdenes, al contrario, en la oración nosotros nos vamos llenando de paz si aquello que estamos orando no va conforme a la voluntad de Dios. Hay que tener eso en cuenta también, que no es porque vamos a orar y que Dios ya está obligado a darnos todo aquello que nosotros le estamos pidiendo. Eso no promete la Biblia. La Biblia nos dice que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida y todo aquello que no abone al plan que Él tiene para nuestra vida, Dios lo va a ir apartando. Por mucho que a nosotros no nos agrade que nos quite cosas o que nos quite personas, Dios va a ir apartando todo aquello que no abona en ese plan. De manera entonces que quitémonos de la mente esa idea de que porque le pido a Dios, Dios tiene que hacerlo así como lo estoy pidiendo. Cuando tenemos una situación difícil, cuando le estamos pidiendo a Dios y nos refugiamos en la oración, Dios va a hacer tres cosas. No las tres al mismo tiempo, sino que estoy diciendo que Dios va a hacer una de las tres cosas. Una, Dios, si es su voluntad, nos va a responder inmediatamente. Inmediatamente, si estamos pidiendo aquello, si estamos pidiendo una cantidad de dinero, por ejemplo, inmediatamente, en ese momento puede ser, ha sucedido. Conozco casos, conozco testimonios de personas que en el momento en que le estaban diciendo a Dios, Dios, necesito esta cantidad de dinero porque me he comprometido que tengo que pagar esto hoy. Y justo en ese momento alguien lo llama o del banco lo llaman o les dicen, mira, tenemos un crédito para ti, mira, hemos visto tu récord crediticio en esta institución bancaria y te queremos hacer un préstamo. Así que es una de las maneras con las cuales Dios responde inmediatamente, o puede ser que responda al siguiente día, o puede ser que responda a la siguiente semana. A estas oraciones le llamamos entonces una respuesta positiva o afirmativa delante de Dios. Pero también puede ser que Dios diga que no. Hay personas que dicen, es que a mí Dios no me responde. Pero cuando aquello que estamos pidiendo no llega, Dios sí nos ha respondido con un no, porque el no también es una respuesta. Imagínense que usted llega a un banco y usted va a pedir un préstamo. Y el banco le puede decir sí o le puede decir no, pero el banco si le dice no, el banco ya le respondió. Le está diciendo que no. Entonces, cuando le estamos pidiendo algo a Dios, cuando estamos pidiendo, haciendo una petición por la salud, haciendo una petición por un empleo, por lo que sea que le estemos pidiendo a Dios, Dios puede decirnos sí, Dios puede decirnos que no. Y la tercera de las opciones que Dios nos va a mostrar es que Dios nos puede decir que esperemos, que no es el momento todavía, que sí nos va a dar aquello, pero no ahora, no en esa semana, no en ese mes, inclusive puede ser que no en ese año. Conozco personas
que han estado orando por algún miembro de su familia para que esa persona, ese corazón duro con el cual todos nacemos, que no solamente esa persona tiene ese corazón, sino que toda la humanidad nacemos con ese corazón duro, para que Dios doblegue ese corazón, para que ese corazón duro se vuelva en un corazón de carne y que esta persona reconozca a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y hay personas que se han llevado 5, 10, 15 años orando por un miembro de su familia, orando por un amigo, orando por una persona especial para ellos, y luego después de ese tiempo Dios les ha respondido. Inclusive hay algunos que aún después de que estas personas han muerto, Dios ha respondido esa petición de salvación por alguien de su familia, por alguien de sus amigos, porque nosotros podemos morir, pero las oraciones que nosotros le hacemos a nuestro Dios, esas no mueren, y sobre todo cuando estamos orando por los miembros de nuestra familia. Así es que es importante que nosotros dialoguemos con Dios. Es importante que nosotros le demos a conocer. Si la respuesta de Dios es negativa, algo muy bello que va a pasar es que Dios va a poner paz en nuestro corazón. Aunque obviamente es la respuesta que no queremos, es la respuesta que no deseamos, si venimos y estamos orando a Dios es porque queremos que Él cumpla aquel anhelo que tenemos en nuestro corazón. Pero si Él nos dice que no, a través de la oración, Él va poniendo paz en nuestro corazón. A través de la oración, Él nos va diciendo, esto que me estás pidiendo no se puede hacer, no porque Él no tenga el poder, sino porque aquello no nos conviene. Él es bueno. Él nos ama más de lo que nosotros nos amamos. Hablando de este mismo tema, de la oración, Jesucristo en una ocasión expresó que debemos de ser persistentes en la oración. Y mencionó el caso hipotético, obviamente, de que si un hijo le pedía un pan a su padre no le iba a dar una piedra. Y le iba a decir, ten, cómete esta piedra y que esta piedra satisfaga tu hambre. Y si vosotros, dijo Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno. Eso en ese sentido, pero también lo que Jesucristo quiso decir es que en Medio Oriente hay unas piedras que la textura de estas piedras parece que fuera un pan. Cualquiera las confunde con un pan. Entonces imagínense, un niño con hambre bien le podría decir a su padre, padre, dame de ese pan, dame de esa piedra que está ahí para comer. Obviamente el padre que ama a su hijo no va a hacer eso porque sabe que con esa piedra se va a dañar. A menos que sea un padre loco, ¿no? Pero nuestro Dios no es un Dios loco. Entonces, así como un padre no le va a dar una piedra a un niño para que se dañe su dentadura, para que dañe su estómago, así tampoco nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos, tampoco Él nos va a dar algo que va a redundar en nuestro daño, aun y cuando eso sea lo que nosotros queramos. Él no es así. Él es bueno y quiere lo mejor para nuestras vidas. Debemos de hacer entonces siempre un alto en nuestras vidas. Orar con Dios. Sé que cualquier momento es oportuno para orar con Dios. En la ducha, usted se está duchando, ahí puede estar orando por Dios. Si ahí usted se acuerda de que alguna persona está pasando una dificultad, usted ahí mientras está duchando, usted puede orar con esa persona. Luego usted puede venir, si usted conduce, venir conduciendo y venir orando también. En su centro de estudio, en su centro de trabajo, en momentos, usted puede orar. Claro que sí. Eso se le llama la persistencia en la oración. Pero también a Dios le agrada que en momentos a solas nosotros podamos disfrutar de su presencia. Y no estoy hablando de estar en su presencia, estoy hablando de disfrutar de su presencia, que es muy distinto. Yo en este momento que estoy grabando este video, yo sé que estoy en la presencia de Dios. Ahora que me vaya de este lugar donde hacemos esta grabación, yo sé que yo voy en la presencia de Dios, pero no la voy disfrutando. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy pendiente de lo que estoy diciendo en el video. En lo que voy hacia mi casa, yo voy pendiente del tráfico. Sin embargo, es en esos lugares a solas donde Jesucristo dijo, enciérrate en tu cuarto, en esos lugares donde solo estamos Él y yo, es donde más disfrutamos. Y es donde Él también se comunica con nosotros. ¿Y cómo se comunica? A través de la palabra. Vean que
Nosotros nos comunicamos a Dios a través de la oración y Él se comunica a nosotros a través de su palabra. Por eso, acompañemos esos momentos de oración con la meditación de algún versículo o con la lectura de un versículo. Si aún no hemos tenido el hábito de memorizar un versículo diario, pues comencemos leyendo un versículo y ese versículo acompañémoslo con esa oración, a lo que muchos llaman un devocional. No perdamos, o mejor dicho, no desperdiciemos ese gran privilegio que usted y yo tenemos de podernos dirigir a Dios. Si usted es un creyente, si usted es una creyente, orar es lo menos que usted puede hacer. Y un creyente no puede decir, es que yo no puedo orar, porque orar es más fácil que respirar. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para respirar. Usted duerme y usted está respirando. Si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido dotado también, entonces, para la oración, para poderse comunicar con Dios. Yo le puedo creer a una persona que no es creyente, que me diga que no puede orar. Y le creo, y no me lo tiene que decir. Y es más, muchas veces tenemos que hasta obligarlo, muchas veces nosotros tenemos que decirlo, ¿te gustaría repetir esta oración o esta oración en la cual le vas a decir a Jesús que lo consideras como tu Dios, como tu Señor y que Él es suficiente para salvarte? Y ellos no lo pueden hacer, tenemos que dirigirlos, tenemos que guiarlos. Y si han sido sinceros, una vez que ha pasado eso, ellos entonces ya tienen la capacidad de poder dirigirse a su Padre, de poder hablar con Él. Pero antes de eso no se puede. Pero usted y yo que sí podemos, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos impide? ¿Por qué no estamos viniendo al trono de la gracia? ¿Por qué no estamos trayéndole a Dios nuestras peticiones y confiando absolutamente en Él? Recuerde que Él le ama, como nadie le va a amar en este mundo. Santiago manifiesta que la oración eficaz del justo puede mucho, pero no es la oración eficaz del justo, es la oración del Dios a quien ora el justo, porque otras religiones se dirigen a sus dioses también, con una serie de palabras, con una serie de repeticiones, pero ese Dios no es eficaz. En cambio, el Dios en el que usted y yo hemos creído, si es que hemos creído en el Dios de la Biblia, ese Dios sí es eficaz. Que Dios le bendiga y recuerde, comparta este video si ha sido de bendición para su vida y ore en todo momento y en todo lugar, porque el Dios que le ama desea que usted tenga comunicación con Él. Hasta la próxima.